Este proyecto tiene dos enfoques. El educativo, investigativo, que es el que va a afianzar los estudiantes en la investigación, y el enfoque profesional, donde van a ser ellos empresa para competir en la industria aeroespacial en Colombia. Lo que se proporciona como desarrollo profesional es solo una partecita. Realmente la experiencia y las vivencias son las que permiten al profesional desarrollar actitudes y llegan hasta donde sus límites lo dejen. Su creatividad es su límite. El desafío más grande ha sido hablar el mismo idioma, mis compañeros como ingenieros de sistemas y nosotros como ingenieros industriales, en un proyecto espacial. Una locura académica. Extendemos un cordial saludo a todos los organizadores, patrocinadores, gestores, jurados, espectadores y asimismo a los diferentes ponentes de las diferentes categorías. Nuestro equipo pertenece al semillero de investigación GT, que forma parte de la Fundación de Educación Superior San José, de la Facultad de Ingeniería y desarrolla Alcanza GT 2305. Los integrantes de este semillero somos yo, Pedro Alejandro Mojica Romero, estudiante de Ingeniería de Sistemas de cuarto semestre, jornada diurna. Hola a todos, mi nombre es Carol Gómez, soy estudiante de Ingeniería Industrial y actualmente curso séptimo semestre. Soy integrante del semillero GT. Hola a todos, mi nombre es Rodney Ali Córdoba Ávila, estudiante de Ingeniería de Sistemas y actualmente curso cuarto semestre y soy integrante del semillero GT. Hola a todos, mi nombre es Francisco Rojas, soy estudiante de Ingeniería Industrial, actualmente curso séptimo semestre y soy miembro del semillero GT. En los últimos años se ha promovido en diferentes establecimientos educativos nuevos desarrollos tecnológicos de las ciencias del espacio. Estos desarrollos han sido fundamentales para el avance de la investigación en esta área. Actualmente se ha prestado atención a la implementación de constelaciones de órbita baja terrestre con dispositivos de menor dimensión como los pequeños satélites, nanosatélites, picosatélites y femtosatélites. Estos tienen un bajo costo asociado y un bajo consumo de energía. Asimismo, estos dispositivos han permitido desarrollar herramientas para enseñar, capacitar y reclutar jóvenes talentos para la ingeniería y la ciencia. Por otra parte, en Colombia tenemos una problemática puntual en el sector rural y en la implementación de tecnologías para los pequeños y medianos productores, con el fin de mejorar sus procesos de producción. Uno de los conceptos que podrían mejorar la producción de cultivos es la agricultura de precisión que utiliza herramientas TIC, GPS y sensores. En ese orden, los picosatélites como los CANSAT podrían ser una herramienta útil para mejorar el análisis de los cultivos agrícolas y potenciar mediante el uso de elementos de las ciencias espaciales la lectura de variables que afectan directamente a los cultivos, haciendo uso de redes de órbita baja terrestre y las telecomunicaciones mediante procesos de telemetría. Por tanto, este proyecto tiene como propósito presentar el desarrollo de una plataforma de monitoreo remoto de variables atmosféricas por medio de un pico satélite y una estación de tierra utilizando elementos de software y hardware libre. La plataforma de monitoreo consta de una carga útil, el pico satélite, los sensores incluidos en su estructura y la tarjeta de desarrollo Raspberry Pi como estación de monitoreo. El CANSAT ha sido diseñado mediante el software FreeCAD para determinar la mejor ubicación de los sensores, el aprovechamiento del volumen máximo de la estructura y por supuesto mejorar su aerodinámica. La lectura de variables atmosféricas a través del software se determinó las dimensiones de este para posteriormente realizar su impresión en 3D.
Dentro del picosatélite se ubica una tarjeta TTGO que tiene un microcontrolador ESP32 que potencializa el procedimiento de información por su alta velocidad. Asimismo, permite utilizar diferentes protocolos de comunicación como el protocolo serial y protocolo SDA, los cuales son utilizados en el presente proyecto. Los sensores que se han conectado al microcontrolador son giroscopio, acelerómetro, GPS, temperatura, presión y humedad. La altitud del CANSAT se determina gracias a la información de las tramas dadas por el GPS, aunque también se tiene la posibilidad de hacer lecturas con el sensor de presión. Todo el sistema es alimentado mediante dos baterías de litio CR123 y un regulador de tensión para proveer los 5 voltios a la tarjeta y a sus sensores. El paracaídas se ha diseñado de tal manera que se pueda realizar un descenso adecuado del prototipo ajustándose las ecuaciones a las dimensiones y volumen del CANSAT. De manera adicional, la comunicación para enviar los datos se realiza mediante el protocolo LoRa que viene incluido con la tarjeta TTGO, enviando paquetes de máximo 256 bytes de información. Se podría alcanzar un radio de hasta 20 kilómetros en zonas rurales. La estación en tierra, por su parte, incluye otra tarjeta TTGO, la cual funciona como nodo receptor del CANSAT. A través del protocolo serial, la información es enviada a la Raspberry Pi y se utiliza un software de desarrollo en un lenguaje de programación Python para visualizar las gráficas en tiempo real. Asimismo, se hace uso de una base de datos para almacenar la información. La estación terrena tiene la posibilidad de ser portable, incluyendo periféricos tales como pantalla, teclado y mouse. Adicionalmente, se tiene una estructura para llevarla a diferentes sitios, incluyendo una power bank que alimenta la pantalla y la Raspberry Pi. La estación en tierra se ha pensado para posteriormente incluir un concentrador y conectar más de un nodo transmisor y múltiples picosatélites. En cuanto a la misión, el picosatélite nos proporciona las siguientes mediciones: temperatura en grados centígrados, presión barométrica, humedad relativa del ambiente, aceleración en los tres ejes X, Y, Z, magnitud de la aceleración total, ubicación en latitud y longitud, fecha y hora de la última medición y altura en metros. Los datos son obtenidos en un periodo de tiempo de 1 segundo y son enviados mediante el protocolo LoRa al receptor en tierra. Este protocolo utiliza la banda libre ISM en un rango de frecuencia entre 902 y 928 MHz. Los datos son recibidos a través de un nodo receptor conectado a la Raspberry Pi que codifica los valores recibidos para que el software realice la lectura correcta de las variables. En el software se puede visualizar en tiempo real diferentes tipos de gráficas, entre ellas humedad versus tiempo, temperatura versus tiempo, altura versus tiempo, aceleración versus tiempo, presión versus tiempo, humedad versus altura, temperatura versus altura, presión versus altura y humedad versus altura. Además, se tienen los datos actualizados de longitud, latitud y altitud en una ventana donde se visualizan estos valores específicos. La interfaz gráfica permite tener acceso a todos estos datos gracias a la modularidad del software y que permite la interacción del usuario con la estación. Finalmente, los datos obtenidos serán almacenados para que puedan ser visualizados y analizados posteriormente. Esto facilitará que pueda realizar mejoras del diseño y de todas las plataformas para trabajos futuros. Todo lo anterior es visible a través de la estación portátil, que tiene una autonomía aproximada de 10 horas continuas, mientras que el CANSAT, limitado al consumo de sus componentes, posee una autonomía gracias a sus baterías de cerca de 20 horas de trabajo continuo. A continuación, les presentamos las pruebas de funcionamiento que se han realizado en las instalaciones de la Fundación de Educación Superior San José a una altura aproximada de 10 metros para evidenciar el funcionamiento de la transmisión. La estación terrena se ha ubicado en un radio aproximadamente de 20 metros del lugar donde se espera el aterrizaje del picosatélite. Igualmente, la programación de dicho software se ha realizado a través de virtualización debido a que la emergencia de la pandemia de COVID-19 nos afectó directamente en cuanto a la prueba de los sensores y el uso de las mismas pruebas en la estación terrena de Raspberry Pi. Asimismo, también se ha programado para que este se guarde en la base de datos para la fácil consulta posterior al escaneo de dichos sensores a la estación terrena.
En el semillero GT entran varias disciplinas de las carreras que pertenecen a este semillero. Por la parte de sistemas, pues dividimos nuestra metodología de trabajo en 4 partes. ¿Cómo consistían estas 4 partes? O bueno, estas 4 fases. Nuestra primera fase, pues consistió en analizar el estado del arte y la documentación que se fue encontrando acerca de picosatélites y pues proyectos aplicados. La recolección de información se realizó mediante bases de datos y diferentes motores de búsqueda. Nuestra segunda fase consistió en identificar los dispositivos de hardware y las herramientas de software que se han utilizado anteriormente para el diseño de picosatélites y su respectiva telemetría. Y de aquí pues sacamos qué herramientas funcionaron mejor y qué conclusiones hubieron para ya llegar a la tercera fase, que es con las cuales empezamos a hacer las pruebas de funcionamiento individual de los sensores que se iban a implementar pues en el picosatélite y su programación desde el IDE de Arduino. Escogimos una tarjeta TTGO y pues con el IDE de Arduino se fueron programando los diferentes sensores que pertenecían a la misma. Este proceso está documentado. Y ya tenemos pues la última fase, que es con la cual realizamos pruebas estéticas de los sensores y la estructura del picosatélite. De forma adicional pues se comienzan a realizar pruebas de comunicación a través del protocolo LoRa, con lo que se alcanzó a enviar de variables de los sensores que se ubicaron en el picosatélite a la estación en tierra, implementada en Raspberry Pi y programada con Python. Por medio de los análisis realizados y con la implementación del picosatélite junto a su plataforma de monitoreo, se evidencia que con el uso de pequeños satélites pues pueden ser útiles para llevar a cabo el desarrollo de diferentes funciones en áreas de interés local y o nacional. Por ejemplo, tenemos la agricultura, las redes y las ciencias de la tierra. También es posible llevar a cabo un modelo de bajo costo, el cual puede interactuar con otros satélites mediante el uso del Internet de las cosas. Finalmente, pues proponemos el desarrollo de una estación en tierra terrestre con placa Raspberry Pi para mostrar la información en tiempo real y poderla graficar. Esa interfaz puede ser programada por el lenguaje Python. La cohetería ha realizado aportes a la humanidad logrando integrar diferentes ciencias, permitiendo avances en diferentes áreas como la física, química y tecnología. Asimismo, el principio de la propulsión a chorro es un concepto simple en el que se emplea la tercera ley de Newton, donde se concentra una presión en un tanque junto con un elemento de mayor densidad, el cual es empujado en el momento del lanzamiento. Allí el elemento busca salir por una tobera ocasionando el impulso en la dirección contraria a esta, es decir, si la tobera apunta hacia abajo, su empuje ocasiona que el tanque se dirija hacia arriba. Por otra parte, a nivel nacional, Francisco Restrepo fue uno de los pioneros en el desarrollo de un prototipo de cohete para lanzarlo, siendo de este modo un impulso para la investigación espacial en el país. En el mismo orden, a nivel internacional, aparte de los avances de los países potencia en ciencias espaciales, el equipo de Air Command Rocket ha logrado una importante estructuración en modelos basados en materiales reutilizables. Como objetivo general, se tiene desarrollar un cohete de propulsión a chorro para incentivar diferentes niveles educativos mediante el uso de materiales reutilizables y de bajo costo, procurando conservar un diseño estético, y para ello debemos establecer el diseño estructural con un estudio de materiales, realizar pruebas de lanzamiento con el fin de obtener datos como presión, altura y sistemas de recuperación, e identificar fallas para sus respectivas correcciones. Este proyecto se enmarcó en una investigación de tipo exploratorio. En primer lugar, se realizó la búsqueda de antecedentes a nivel nacional utilizando buscadores como Google Academic y ResearchGate para la toma de datos científicos, además material audiovisual de YouTube. Enseguida se discriminó la información buscando factores a nivel educativo y tecnología aplicada en la construcción de prototipos de cohetería hidráulica. Luego se realizó el proceso de diseño tanto del cohete como de su plataforma de lanzamiento. Posterior a esto se inició con el proceso de construcción para finalmente realizar las pruebas de validación y corrección del prototipo. Diseño. Teniendo en cuenta la aplicabilidad de este proyecto, nos centramos en una estructura que pudiera albergar una carga útil como un picosatélite de tipo CANSAT, con el fin de obtener datos atmosféricos. Su estructura básica es un tanque, un cuerpo, una tobera, alerones y sistema de recuperación electrónicos y mecánicos. La plataforma de lanzamiento.
corresponde a la base donde el cohete está en estado de reposo, mientras que se ejecuta su lanzamiento. Se compone de una base de madera, válvulas, mecanismos de lanzamiento, guía para un lanzamiento de 45 a 90 grados. Construcción. Se emplearon diferentes tipos de materiales que fueron caracterizados a partir de diferentes pruebas. A través de ellos se encontró que para la estructura del cohete se podía utilizar un tubo de cartón reforzado con una capa de resina para luego pintar. Para el tanque previamente se ensambló la boquilla haciendo empalme con la plataforma de lanzamiento, lo cual garantiza un sellado hasta el momento del lanzamiento. Después de lo anterior se ensambla el cuerpo del cohete y se ajusta. Para el sistema de recuperación se diseñó una compuerta que se ejecuta por medio mecánico y se puede mejorar a futuro utilizando herramientas de control remoto. Los alerones se ensamblaron en el cuerpo del cohete, procurando la mayor fuerza aerodinámica posible para el prototipo. Para la plataforma se utilizó la base de madera y las válvulas previamente ensambladas, que están compuestas con 2 sistemas de tanqueo y uno de aborto. De igual manera se ejecutó un mecanismo por polea que ejecuta la ignición o lanzamiento del cohete. Se planteó 4 soportes para terrenos inestables con el fin de no perjudicar el lanzamiento y que sea más seguro. Entre las pruebas se realizaron diferentes lanzamientos para validar la funcionalidad del prototipo de vuelo y lanzadera. Asimismo, para las pruebas de fugas de tanque se ejecutaron en el banco de modo estático. Además se ejecutó estudio de densidad y peso de estructura y inyección de paracaídas, finalizando con comportamiento de carga útil en la estructura para garantizar la seguridad del mismo. Realizando las pruebas estáticas y de lanzamiento, se evidenció que no es muy costosa la construcción de estos prototipos y que pueden ser funcionales para fines académicos y lúdicos. Este prototipo muestra que tiene un amplio margen para evitar detonaciones o deformidades a la hora de ser tanqueado con los fluidos de agua y aire. El diseño establecido es viable, ya que se ejecutó su lanzamiento y su efectiva recuperación. Este modelo decidimos llamarlo Ansar GT-1, inspirado en el ave Ansar indio, que vuela a más de 29.000 pies de altura, siendo una de las aves con mayor techo de vuelo. Finalizando, concluimos que este proyecto tiene una etapa evolutiva en la que ya hemos desarrollado el CANSAT, pero llegamos a la conclusión de que necesitamos pasar a la siguiente etapa en la que nos va a permitir poner el CANSAT en una órbita baja y tener una mayor cobertura en cuanto al análisis territorial, con el que buscamos ayudar a los campesinos para ese estudio de terreno desde la parte superior, y esto nos ayudará a respaldar más nuestra teoría en la que con una tecnología económica viable podemos darle ese recurso para que se impulse más la economía del país. Por otra parte, por eso concluimos de que al final es importante empezar a desarrollar este prototipo espacial, digámoslo así, para poder impulsar nuestro picosatélite, que de algún modo u otro vamos a evolucionar, pasar de ser de un CANSAT a un CubeSat y después a otro tipo de satélites en el que tendrán mayor capacidad. De igual manera, nuestro estudio sigue enfocándose en ese desarrollo constante para que nuestro grupo interdisciplinar crezca. Actualmente estamos buscando en nuestra institución más estudiantes que quieran compartir sus conocimientos, porque obviamente no estamos todos completos a que seamos ingenieros espaciales. De hecho, yo soy ingeniero industrial, mis compañeros son ingenieros de sistemas, Carol Gómez es compañera mía de industrial, y por tal razón también necesitamos complementar nuestro equipo con diseñadores y de diferentes áreas también, para poder ser un equipo interdisciplinar y complementarnos cada uno más, y no ser específicos de una área, y empezar a trabajar como eso, lo que somos, un equipo que ayudará a la institución y no solo a nuestro territorio nacional, sino también un gran aporte a la humanidad de empezar a trabajar en equipo. De otra manera, creo que si no lo hacemos estaríamos condenados a no encontrar soluciones, y van a haber escasez en la cual no desperdiciaremos estos recursos ambientales que hemos tenido durante mucho tiempo, y que la única forma de explotarlos es explotarlos de una manera correcta, amigable con el medio ambiente, y sobre todo que sea económica y accesible para todo el mundo, porque si no es así no podríamos de manera económica respaldar este proyecto.
Con eso podemos concluir de que tiene una gran viabilidad, tenemos muchas ganas de terminar. Espero que les haya gustado, que sea de su agrado todo este proceso que llevamos y que estamos dispuestos para recibir cualquier duda o inquietudes y de ese modo también nosotros crecer como equipo. Con esto me despido, muchísimas gracias, hasta luego.